Bueno, continuamos conversando con Luis Vicente León. Quedamos pendientes con el tema de la popularidad del dirigente opositor Juan Guaidó, que ha caído, de acuerdo a los números que tú manejas, entre los primeros meses, entre febrero y este mes de noviembre, ha caído de 61,2% a 42,1%, 19 puntos. Sí. Básicamente. Ahora, es importante entender varias cosas. Y te preguntaba el peso que tiene en esa caída los eventos del 30 de abril. Sí, bueno, fíjate que en las encuestas que vinieron entre abril y mayo, más bien no hubo todavía una caída en el nivel de aceptación popular. Nosotros pensamos que ese proceso podía en ese mismo momento impactar negativamente. Y no, más bien le permitió sostener su nivel un mes más, desde el 30 de abril hasta mayo completo. Él todavía logra mantener ese proceso. Más bien es después cuando comienza a generarse cierto nivel de caída más severa, hasta llegar a ese 42,1%, que además lo esperábamos. O sea, esto no era ninguna sorpresa. ¿Y por qué no es una sorpresa? Bueno, no es una sorpresa por la razón original del soporte. La razón original del soporte no es porque la gente se enamoró de Juan Guaidó o porque Juan Guaidó era, no sé, una especie de Mandela mezclado con Gandhi. O sea, no, simplemente la gente estaba esperando un cambio y creyó que ese cambio venía muy rápido. Y Guaidó representa entonces el símbolo de ese cambio, es el líder diferente. Cuando no se produce el cambio, empieza a haber un debilitamiento en esa relación. Ahora, si lo ves en tendencia, tú dices, bueno, han perdido casi 20 puntos porcentuales, lo que es un mensaje importante para la oposición sobre el futuro. El tiempo, si no resuelves el problema político, obviamente exacto, va a erosionar el nivel de soporte. Pero cuando tú miras el número duro, ya no la tendencia, y miras 42,1% de popularidad para Juan Guaidó en el mes de noviembre, también te diría que es impresionantemente alto, porque la oposición no ha logrado. Pero también es bueno ver los números de rechazo, porque una cosa es que tú pierdas apoyo y otra cosa es que ver los niveles de rechazo. No sé cómo se ha comportado ese. Sí, tiene 53,4% en el nivel de rechazo contra 41,1% en el nivel de aceptación. Es decir, pero por ejemplo, en el caso del mes comenzando, pues digamos febrero o marzo, ¿su rechazo estaba en cuánto? Míralo, 20%. 20%, o sea. Es decir, hay un cambio, obviamente eleva el nivel de rechazo. Y el problema, ese rechazo no Ahora, es... ¿quiénes lo rechazan más? ¿Los más radicales, los menos radicales? Bueno, ahí en el cruce, básicamente es la población que está esperando un cambio inmediato. Ya, la salida fast track. Claro, porque eso de Chávez vete ya, Maduro vete ya, termina siendo una promesa política que no se ha cumplido. Claro, aquí hay una mezcla de factores. Yo repito, 42,1% uno lo puede ver como negativo si lo comparas contra el 61 de febrero, pero todavía lo puede ver como una barbaridad de popularidad para la situación política de Venezuela. Ahora, las pérdidas de popularidad suelen ser irreversibles. Ok, fíjate que eso pensábamos en el mes de octubre. Cuando tú miras el dato en el mes de octubre, Guaidó tenía 40,1%. Nosotros pensábamos que si no se producía un cambio político en Venezuela, esto iba a seguir cayendo. Y noviembre sorprende Guaidó, más bien con un repunte, un par de puntos porcentuales sobre su medición previa. Eso estadísticamente todavía lo que te está diciendo es que está igual. No podemos decir que subió o se recuperó, está dentro de los muestral. Pero lo que sí es verdad es que logra paralizar la caída, es decir, no era una bola de nieve. ¿Y cuál fue el factor que lo paró? Muy importante, quizás el más importante para mí. Guaidó también está básicamente leyendo información. O sea, Guaidó sabe que esto está pasando y su equipo sabe que esto está pasando. Sabe además que sigue siendo el primer líder de la oposición y del país, porque veremos un poco después que ese nivel de popularidad de Guaidó es prácticamente 3 veces la popularidad de Maduro. O sea que no es que Guaidó está destruido, triplica a Maduro en términos de popularidad. Pero se da cuenta que está cayendo y que eso es un riesgo. Cuando lo analiza, fíjate que en el mes de noviembre, ¿qué vimos en Guaidó? 2 cosas, o 3. La primera, vimos un incremento impresionante en su estrategia de comunicación. Guaidó fue mucho más público en el mes de octubre, noviembre, que lo que había sido incluso en los meses previos. ¿Te recuerdas que hace un recorrido por el país? Se mete en el metro de Caracas, hace
a actos que de alguna manera elevan su perfil. Pero el más importante fue su discurso en la Asamblea Nacional. Ese discurso de Guaidó en la Asamblea Nacional que se viraliza en redes sociales, ¿qué tenía como componente? Fíjate, incluso para contrarrestarlo a la posición de los radicales, incluso dentro de la propia oposición. Guaidó habla a Maduro, le pide en su discurso, en un tono de tú a tú, en un tono de par, pero le pide a Maduro que se desincorpore de la presidencia y él ofrece desincorporarse él también. Y luego lo invita a una elección competitiva, es decir, una elección cambiando las instituciones y yendo a garantizar el voto del pueblo. Fíjate que hay ahí, que para algunas personas eso era un discurso más. Para mí era el discurso central que podía o que le permitía hacia el futuro a Guaidó tratar de rescatar conectores sociales. Sin embargo, primero reconoce su adversario. ¿Cuánto tiempo puedes pasar diciendo que Maduro no existe? Que Maduro no controla el país, que Maduro no es presidente. Tú puedes dar adjetivo a Maduro. Tú le puedes decir, es un presidente lo que te dé la gana. ¿Sí? Ponle el adjetivo que tú quieras. ¿Sí? También se lo podías poner a Pinochet, o se lo podías poner a Fidel Castro. Pero era lo que estaba en control del poder. Pero ¿quién controlaba el país? De hecho, no dejó pasar a algunos invitados de Guaidó. ¿Quién controla territorialmente el país? Obviamente, Maduro es un presidente, en inglés, eso se llama acting government. Eso no quiere decir que sean elegidos, ni legítimos, ni... Por Dios. O sea, hay un montón de presidentes que tienen otras fuentes para hacer o ejercer el poder. Por lo tanto, la democracia no es la que define la presidencia la define el ejercicio del poder y el control territorial. Luego, tú lo calificas. Entonces, cuando tú entiendes eso y reconoces a tu adversario, aunque tú digas que tu adversario es lo que te dé la gana decir, Guaidó le dice ilegítimo, etcétera, es decir, tú lo puedes decir, ese es tu adjetivo, pero tienes que reconocer que ese es tu adversario y que ese adversario controla el territorio nacional y que ese adversario tiene recursos y tiene todavía un control de Fuerza Armada que le hace ser un actor fundamental en la negociación política. Pero fíjate, hay un problema que uno observa en ese liderazgo porque, por ejemplo, se han convocado manifestaciones estos días. Hubo la manifestación del fin de semana pasado que tuvo, digamos, una participación dentro de lo esperado, ¿verdad? Pero luego se convocaron esta semana manifestaciones y realmente no ha habido respuesta popular. Si bien se puede mantener esos números, también existe otro problema, el problema de la capacidad de convocatoria y si la población cree o no en la estrategia que está planteada, porque esos son temas que están allí también en el debate, ¿no? Que se tienen que ver, ¿no? El tiempo sigue siendo inclemente. Por ejemplo, la estrategia de los 3 pasos, el mantra de los 3 pasos ese, pues no se ha concretado en este tiempo. Fíjate otra vez al discurso. Cuando tú llegas al discurso de Guaidó en la Asamblea, esas 3 cosas cambiaron de orden. Es decir, en el discurso, ¿cuál es la propuesta que hace Guaidó a Maduro? Desincorpórate, me desincorporo, vamos a un proceso de elecciones competitivas. Ergo, Guaidó está en campaña electoral. Bueno, ¿se podría decir eso? Ergo, yo diría más que eso, diría que Guaidó que tampoco sería malo. Comienza, a lo mejor no lo está diciendo explícitamente, incluso para evitar el ataque de sus propios radicales que también existen, y Maduro también tiene los radicales en su lado. Es decir, él está colocando sobre la mesa un tema que parece tabú para una parte de la oposición, que es la elección competitiva. Porque hay un sector de la oposición que no quiere elección de ningún tipo. Claro. Pero tenemos que hacer una pausa. Bueno, simplemente cierro diciendo que ese proceso de colocación es la clave de este mantenimiento. Pausa porque no hay otra elección. Ya venimos, pudiéramos seguir, pero tenemos que hacer la pausa.